José María Obando aprobó la Constitución de 1853, donde separaba la Iglesia del Estado, respetaba la libertad de cultos, permitía la elección directa por voto popular de presidentes, congresistas, magistrados y gobernadores. Fue elegido presidente y fundó el Partido Nacional. El 17 de abril de 1853, el general José Melo, con el apoyo de un sector del ejército y de artesanos, tomó el poder y clausuró el Congreso. Melo ofreció la dirección del aparato estatal al presidente José María Obando y el presidente lo rechazó. Por tal razón, Melo se constituyó como jefe supremo del proclamado gobierno provisorio. Finalmente, el ejército revolucionario, liderado por el general José Melo, fue incapaz de impedir el acceso de los ejércitos constitucionales al altiplano. El general Melo cayó prisionero y fue condenado al destierro. Se refugió en México, donde fue fusilado, acusado de tener tratos secretos con Juárez por los delitos de responsabilidad, traición y rebelión, dando final a la guerra civil. En 1855 el presidente Manuel Mallarino restableció el orden institucional en persona del vicepresidente José de Valdía. El excanciller Mallarino fue propuesto candidato de la Unión Nacional por Carlos Ollín a nombre de los conservadores. Manuel Murillo, en nombre del Partido Liberal, se posesionó en el 1 de abril de 1855, donde asumió la presidencia. El Estado Soberano de Panamá fue una división administrativa y territorial de los Estados Unidos de Colombia. El ente territorial creado el 27 de febrero de 1855, llamado Estado Federal de Panamá a partir de la unión de las provincias neogranadinas de Azurú, Chiriquí, Panamá y Veraguas. Fue reconocida como Estado de la Federación en la Constitución Nacional de 1858. Finalmente se denomina soberano en 1863. El Estado subsistió hasta el 7 de septiembre de 1886, cuando entra en rigor la Constitución Política Colombiana de 1886 y pasa a llamarse Departamento de Panamá. El Estado Soberano de Antioquia fue una división administrativa y territorial de los Estados Unidos de Colombia. El ente territorial creado el 11 de junio de 1856 con el nombre de Estado Federal de Antioquia en la Constitución Nacional de 1858 y denominado soberano en la Constitución de 1863. Cuando Mariano Ospina asumió el mando, la Nueva Granada se encontraba en una situación constitucional anómala. En 1855 el Estado Soberano de Panamá y en 1856 había accedido a las peticiones de las provincias antioqueñas y por ley de junio 11 eligió el Estado Federal de Antioquia. El 22 de mayo de 1858 Mariano Ospina sancionó la Constitución para la Confederación Granadina. Durante el gobierno de Ospina, los jesuitas regresaron al país, fue reducida la deuda externa y para contribuir a ello se negó la venta de los derechos que tenía el país sobre el ferrocarril de Panamá. La Guerra Civil de 1860 a 1862, también conocida como la Guerra de las Soberanías o Guerra Magna, fue un conflicto que enfrentó el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez y gobernantes que apoyaban la idea de la mantención del federalismo, sin una mayor influencia sobre los mismos por parte del gobierno central. Esto se originó por las reformas llevadas a cabo por los conservadores y el presidente. Los jefes liberales, encabezados por el general Tomás Cipriano de Mosquera, atacaron y entraron victoriosos a la capital, confirmando el poderío de los poderes regionales en contra del centralismo. El 25 de enero de 1861 asume la presidencia Juan José Nieto, el primer afrocolombiano en llegar a tal posición. Gobernaría por 6 meses hasta el 18 de julio. 9 de septiembre, Tomás Cipriano de Mosquera decreta la desmortización de las propiedades eclesiásticas como forma de debilitar a la iglesia y fortalecer las reformas liberales. Para realizar estas medidas expulsan a los jesuitas del país, pasan de la iglesia a terratenientes. Bogotá se vuelve distrito federal. Durante el mandato de Tomás Cipriano Mosquera se dio la batalla de Tulcán, que fue una confrontación militar llevada a cabo en la ciudad ecuatoriana de Tulcán el 31 de julio de 1862 entre las tropas del Ejército Nacional Ecuatoriano y las fuerzas del Partido Conservador, aparentemente en medio de escaramuzas limítrofes protagonizadas entre las dos naciones debido en gran parte a la guerra civil que vivía Colombia. Estados Unidos de Colombia, en el año 1863 a 1886, en el mes de mayo, los liberales en el poder implementan la Constitución de Río Negro, asume el federalismo como forma de organización de Estado.
El 6 de diciembre, las tropas al mando de Tomás Cipriano vencen la batalla de Coaspud a las de Ecuador y se funda la ciudad de Pereira. En el periodo de presidencia de Aquileo, el 9 de julio se inicia la guerra civil que se planteó desde el Partido Conservador en oposición al gobierno liberal. El 25 de mayo del mismo año finaliza la guerra que constituye con la división en el Partido Liberal en dos mandos. El 11 de agosto de 1883, José Eusebio, con el apoyo de los conservadores Núñez, conserva la presidencia y se inicia una guerra civil. El 5 de agosto de 1886, José María Campo, tras el fin de la guerra iniciada, se implementa una constitución que reflejaba los intereses de la regeneración, centralización política, del ejecutivo apoyo de la Iglesia y del ejército, y dentro de las mismas medidas se estableció el uso favoroso del papel moneda e inició la hegemonía conservadora.